esfuerzo que tenemos en la Cámara tenga sentido, porque vemos que hay devolución, vemos que la gente participa, vemos que hay feedback entre quienes están del otro lado de la pantalla. Entonces, en esta nueva normalidad, en esta nueva manera de comunicarnos, estamos viendo que es posible y que podemos estar, la palabra juntos es como que está un poquito trillada en la Argentina, pero sí, la verdad es que podemos estar juntos y sin necesidad de que haya una mesa, y nos estamos acostumbrando a esto. En fin, Casifra es una cámara central. Este año, así todo, no estamos tan hechos bolsa, y hacemos un montón de cosas, o sea, no solo somos cámaras, sino que certificamos origen a las exportaciones argentinas, tenemos un instituto superior educativo en el que se preparan futuros coleguitas, yo soy despachante de aduana, por esas cosas de la vida, profesión que ejercemos así con mucha pasión y tratamos de transmitir eso a nuestros alumnos. Y desde este año lo que era, digamos, la parte de cursos de educación continua que tenemos en el instituto, la pasamos a llamar Escuela de Negocios, porque la verdad preparamos a la gente para que los que quieran venir a vernos, para que se especialicen un poco más en lo que les gusta, y así es como este año también vamos a largar, lanzar, poner en la calle un curso que después Laura les va a contar de qué se trata, que digamos, si uno está en COMEX, es hoy, es esa la especialización que hay que tener. Así que los dejo con Laura y les cuento, mis disculpas María del Carmen, a veces uno tiene cosas privadas impostergables, y hoy tengo una, así que no sé, y cuarto y 20, voy a tener que salir disparado. No hay problema, Nada más. te disculpamos. Gracias. Bueno, algo que siempre decimos es que la Cámara está abierta en guardia 3 veces por semana para emitir certificados de origen, así que aquellos que necesiten, ya saben, pueden acercarse o consultarnos. Y hoy vamos a hablar sobre temas de infracción aduanera, para eso tenemos una especialista, que es María del Carmen Camelino. La verdad que ella es una participante, alguien que estuvo desde el comienzo en los encuentros y propuso el tema, como yo siempre cierro estos encuentros diciéndoles a todos que si tienen algún tema que les interesaría que nosotros desarrollemos, ya sea que no lo puedan desarrollar ustedes o que tengan a alguien que es un experto y que les gustaría que esté, nos avisan y nosotros nos ponemos en contacto con esa persona, o se ofrecen ustedes, como hizo María del Carmen, que charlamos un rato y nos pareció que era interesante el tema para compartirlo con todos ustedes. Así que en ese sentido tengan como, no nos tengan miedo ni vergüenza en proponernos temas y también proponerse ustedes como potenciales oradores. Porque la Cámara es eso, es un espacio abierto y lo que queremos justamente es que cada vez se sumen más gente y más especialistas, más pymes, más profesionales, y entre todos hagamos un mejor comercio exterior. Así que, María del Carmen, antes tengo que saludar a Juan Cruz, que es nuestro especialista en temas bancarios de comercio exterior. Le pregunté por privado si tenía alguna novedad, por ahora no, pero después cualquier cosa, antes de cerrar, hablas dos minutos y les contás lo que quieras. Ok. Entonces, sin más vueltas, te damos el micrófono a María del Carmen, que vamos a hablar sobre infracciones aduaneras y cómo prevenirlas, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber cómo prevenir para no estar ya en pleno lío y tener que llamarte. ¿Tenés el micrófono? ¿Lo podés activar? Ahí está, ahí se lo activé yo. Listo. Así que si querés saludá y compartí la pantalla y todo tuyo ahora. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, por haber aceptado la propuesta que yo les hice.
en todas las reuniones que yo participé como asistente, observé que hay muchos temas, que todos los temas están conectados y que en definitiva la operatoria del comercio exterior es una integralidad de temas en donde cada uno articula y es importante que podamos compartir digamos, ideas, experiencias y conceptos, intercambiarlos y reflexionar entre todos, porque eso es lo que yo observé. Se proponen temas y luego seguramente que nada de lo que yo les comente o que yo les explique, muchos de ustedes ya son despachantes de aduana o operadores del comercio exterior y ya saben perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo. La idea en esta, digamos, reflexiones que vamos a hacer sobre infracciones aduaneras en este breve tiempo, es justamente lo que decía Laura en la propuesta, es tratar de exponer y sistematizar información que ya conocemos y que es importante manejarla en tiempo oportuno porque son las herramientas de prevención que están en el Código Aduanero al alcance de cualquier operador y como bien dijo Laura, lo importante es que no tengamos ni lleguemos a esa situación de conflicto que nos genera mayores costos porque hay que contratar a un abogado o porque el mayor costo implica que tenemos mercadería detenida, mientras tanto pagando un almacenaje. Entonces, la idea es que podamos compartir, reflexionar e intercambiar ideas respecto de temas muchos conocidos por ustedes porque están regulados en el Código Aduanero. La idea es ir un poco explicando y haciendo una introducción del concepto de infracciones aduaneras, en dónde estamos ubicados desde el punto de vista normativo, porque la operatoria aduanera es un régimen que está regulado y que lo debemos cumplir en debida forma para evitar conflictos con la aduana, y explicar, como ya les dije, las herramientas de prevención que nos da el Código Aduanero, y fundamentalmente vamos a tratar de hacer reflexiones sobre uno de los tipos de infracción aduanera, que es la infracción de la declaración inexacta. Así que bueno, muchas gracias por permitirme compartir, y vamos justamente a compartir la presentación. Bueno. Perdón que me meta, ya que estaba por comenzar a compartir, María del Carmen, discúlpame. Bueno, lamentablemente me tengo que ir. Tu tema es un tema, desde mi punto de vista, súper interesante y que la gente en general, los operadores, a pesar de que ponerle en mi caso como despachante de aduana, yo siempre recomiendo ir cumpliendo con todo porque van quedando cosas y a veces esas cosas son mínimas y de repente te llega un SICNEA que te suspende y te tenés que apersonar y tu carga está por salir y te perdiste 3 días y quedaste mal con tu cliente del exterior y esas cosas no deben pasar. Así que adelante con el tema. Gracias por la propuesta y qué bueno que te tenemos con nosotros. Muchas gracias y suerte. Gracias, muchísimas gracias por la bienvenida. Nos vemos. Bueno, nos vemos luego. No va a faltar oportunidad para otra presentación que podamos hacer, a lo mejor más extensa o más completa. Adiós. Bueno, como ya les dije, la idea es comenzar explicando un poco el contexto de las infracciones aduaneras, y en ese contexto tenemos un ordenamiento que en su conjunto conforma una especialidad de las ramas del derecho, que es el derecho aduanero, y dentro de esta rama vamos a encontrar justamente las normas que tienen un denominador común. Porque todas las normas que integran el derecho aduanero tienen una finalidad que es la de regular el control sobre el tráfico internacional de las mercaderías. Este es el eje principal a tener en cuenta cuando realizamos una operatoria aduanera y cuando estamos justamente tratando de anticiparnos
a un problema que nos pueda generar un mayor costo. ¿Cuál es la finalidad que cumple la aduana como organismo del Estado? Es la de justamente ejercer la función del control sobre el tráfico internacional de las mercaderías. Toda nuestra operatoria, entonces, va a ser observada por este organismo de control. Cuando decimos que son normas, esas normas se nutren de diferentes fuentes, y dentro de esas fuentes, las más importantes que mencionamos, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, además del Código Aduanero como ley reguladora de toda la cuestión de fondo de la operatoria aduanera, otras leyes que lo complementan y que conforman la legislación aduanera, junto con normas de menor rango, que son los decretos y las resoluciones. Todas tienen que ser congruentes, armónicas y compatibles con nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional, y los tratados internacionales, que también, por la reforma de nuestra Constitución, algunos de ellos tienen rango constitucional. Ahora bien, nosotros dijimos que lo importante y el eje de la cuestión en materia de infracciones aduaneras es el control sobre el tráfico internacional de las mercaderías, porque ese es precisamente lo que denominamos en técnica jurídica el bien jurídico protegido. Ese bien jurídico protegido principal es el que se determina para el delito de contrabando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el Código Aduanero, dentro de lo que se denominan ilícitos aduaneros, se diferencian los ilícitos que son más graves, contrabando, de los leves, que son las infracciones equiparadas en el Código a contravenciones. Pero el bien jurídico principal es el del delito de contrabando, es el del control del tráfico internacional de las mercaderías. Y en materia infraccional aduanera, vamos a ver que hay bienes jurídicos que giran en torno a este, que es el principal, pero que no son menos importantes porque también hacen al control. Por ejemplo, vamos a ver la infracción de declaración inexacta, que el bien jurídico protegido que gira en torno a este control es la veracidad y exactitud con que se deben comprometer las declaraciones aduaneras contenidas en las destinaciones aduaneras de importación o exportación de mercaderías. En concepto de infracción aduanera que nos da el Código Aduanero, son todos aquellos hechos, actos u omisiones reprimidos por transgredir justamente lo que hace a la legislación aduanera, todas las disposiciones de la legislación aduanera. Y todo esto es una introducción, una parte general, para entender por qué el Código Aduanero regula, en los artículos que vamos a ver seguidamente, incorpora los principios de derecho penal y establece el Código que los principios de derecho penal, los principios generales del Código Penal, se aplican en materia de infracciones aduaneras. Las infracciones aduaneras, la consecuencia penal, lo que implica la responsabilidad para quien ha cometido una infracción aduanera, la consecuencia va a ser, entre otras penas, las multas. Puede ser también el comiso de la mercadería u otras penas accesorias como decían recién, lo que se refiere a las suspensiones en el registro, que generan también situaciones de conflicto para un importador o para un despachante de aduana que no puede realizar la operatoria aduanera. Entonces, las multas aduaneras, ¿por qué se aplica a las infracciones aduaneras los principios de derecho penal? Se aplican porque esto ya viene de antes del Código Aduanero, jurisprudencia de la Corte, en donde se establece que a las multas aduaneras tienen un carácter represivo, o sea, se hace el análisis de la naturaleza jurídica que tiene una multa, y la multa
no tiene la finalidad de resarcir, no tiene la finalidad de devolver lo que no pagué, sino que la multa tiene la finalidad represiva de castigo. ¿Qué significa? Que las multas tienen una finalidad de disuadir. Quien realiza operatorias de comercio exterior sabe que el sistema del Código Aduanero es muy estricto, es muy severo y se aplica a rajatabla, y por lo tanto, en situaciones que ya vamos a ver, por ejemplo, de declaración inexacta, va a corresponder la aplicación de la multa para que ese operador sepa que cuando realiza operatorias aduaneras tiene que ser cuidadoso, por eso tiene una finalidad disuasiva. Y por eso el Código Aduanero nos va enumerando algunos de los principios de derecho penal aplicables, como el principio de legalidad, y todo esto, que parece muy técnico-jurídico, para un operador del comercio exterior es muy importante saberlo, porque es justamente lo que hace el ejercicio de sus derechos. En cuanto a que para que se le pueda imputar una conducta como que su acción encuadró como una infracción aduanera, se aplica el principio de legalidad. Significa que ese hecho, que para la aduana es considerado una infracción, tiene que estar en el Código Aduanero tipificado como tal. El hecho tiene que estar descripto y la pena también prevista. Por eso, en el Código Aduanero tenemos tipificadas todas las conductas infraccionales: declaración inexacta, mercadería a bordo sin declarar, tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero, transgresión al régimen de importación temporaria, de envíos postales. Todos son tipos legales que describen conductas. Cuando la aduana pretende determinar que se incurrió en una infracción aduanera, la conducta tiene que estar expresamente prevista, ¿en dónde? En el Código Aduanero. Eso se llama principio de legalidad. También está el principio de la prohibición de incriminar por analogía. La analogía significa que el hecho cometido por un sujeto es parecido al que está previsto en la norma. Está prohibido aplicar la analogía. El hecho tiene que estar expresamente descrito en la norma para que ese hecho pueda ser castigado con una pena como las que prevé el Código Aduanero. Se aplica también el principio de la aplicabilidad de la especialidad de la norma, una norma que especialmente o específicamente contempla al hecho, va a desplazar a otra que también lo contempla, pero que es más genérica. La norma específica desplaza a la genérica. El principio del non bis in idem, principio de derecho penal, que establece que nadie puede ser condenado penalmente más de una vez por el mismo hecho. Una vez que hay un proceso y el mismo termina con una sentencia firme, sobre eso no se puede volver a investigar. Beneficio de la duda, in dubio pro reo. Este es un principio de derecho penal muy importante en materia penal aduanera e infraccional especialmente, porque muchas veces, como vamos a ver en algunos ejemplos, las cuestiones clasificatorias generan dudas acerca de cuál es la posición arancelaria correcta que le corresponde a una determinada mercadería, y es una cuestión de interpretación que, si bien se aplica un sistema de nomenclatura que es un sistema lógico, puede dar lugar por parte mismo del servicio aduanero a diferentes interpretaciones, y si eso se ve reflejado en un expediente, entonces podemos solicitar que se aplique la absolución por el beneficio de la duda. Y por último, dentro de las que están contempladas en el Código Aduanero, el principio de la ley penal más benigna, que en materia aduanera solo se aplica cuando lo que cambia es la pena, pero no cuando lo que cambia en beneficio del imputado es el tratamiento
aduanero o arancelario. Ejemplo, si el arancel, cuando se cometió la infracción, hoy es del 10%, y luego se establece que para esa misma posición arancelaria el arancel es del 0%, o una norma posterior, esa no operará como beneficio de ley penal más benigna, porque lo que se ha modificado es el tratamiento arancelario y no aplica, ni respecto del tratamiento arancelario, ni el tratamiento aduanero. Si la mercadería hoy es de importación prohibida y luego deja, por otra norma posterior, de ser prohibida, se aplica la prohibición vigente al momento en que se cometió el hecho. Estos son algunos de los principios, como ya dije, regulados expresamente en el Código Aduanero. Y el principio general, se aplican todos los principios de derecho penal, porque, como ya dijimos, la multa tiene un carácter penal represivo, de disuasión. María, acá alguien hace un comentario que dice, hola, ¿los principios de derecho administrativo no son aplicables en igual forma? Entiendo que la DGA actúa en ejercicio de una función administrativa sancionatoria como ente descentralizado. En materia sancionatoria, me suena muy rara esa palabra, administrativa, ¿son de aplicación los principios de derecho penal, pero con limitaciones en algunos casos? Como una pregunta-comentario. Sí, está bien. Son aplicables con limitaciones en algunos casos. Muy bien. Por ejemplo, el principio de derecho penal en materia de delitos, que establece que la pena es diferente si el hecho quedó en una instancia de tentativa, que es diferente la pena que se aplica en el derecho penal si el delito es consumado. Eso no se aplica en materia penal aduanera. Es decir, la tentativa va a estar, estamos hablando de delitos, va a estar de igual manera aplicada la misma pena que si el delito se hubiera consumado. Esa es una excepción al principio de derecho penal en materia de delitos. O, por ejemplo, en materia de infracción aduanera, se invierte la carga de la prueba, cosa que no ocurre en materia penal. En materia penal, el Estado debe probar que el sujeto cometió el homicidio. Acá, en materia infraccional aduanera, se invierte la carga de la prueba. El administrado es el que debe demostrar que no cometió la infracción. Por eso se aplican los principios de derecho penal, muy bien la acotación, con algunas limitaciones para algunos principios que se aplican de diferente manera. Y respecto del comentario de la ley de procedimientos administrativos, se aplica en materia aduanera, pero por el artículo 1017 se establece que se aplica la ley de 19.549 de procedimientos administrativos, que es la que se aplica a todos los organismos del Estado, administrativos. La aduana es un organismo administrativo, pero se aplica en forma supletoria. ¿Qué significa que se aplica en forma supletoria? Que se aplica el principio de la especialidad. Si hay una norma, como el Código Aduanero, que establece la aplicación de principios que le son propios y de normativas que le son propios, las normas de derecho administrativo se aplicarán, pero en forma supletoria. Bien. No regulado en materia aduanera. Bien, incumplimientos, entonces. Cuando hay un incumplimiento, ¿de qué? Hay una sanción y hay una responsabilidad. Cuando, como ya dijimos, se incumple el régimen, la operación, la destinación de importación o exportación, hago una importación temporaria y no cumplo antes del vencimiento del plazo con la reexportación de la mercadería. Importo mercadería bajo el régimen de la temporaria, y no someto a la mercadería al proceso de transformación cuando así lo había indicado en el despacho de importación temporaria. Todas esas obligaciones, o declaro la mercadería, indico la cantidad, y al momento de la verificación declaré 100, pero hay 150 o hay 50. Declaro de más o de menos. Todos esos implican incumplimiento de los deberes, porque
el Código Aduanero nos indica, junto con sus normas complementarias, que la declaración debe ser con veracidad y exactitud. Y tengo que consignar los datos de manera correcta para evitar incurrir, por ejemplo, en una declaración inexacta. También dentro del esquema del código tenemos lo que se denomina responsabilidad por el hecho de otro, y también se establece que nadie puede argumentar que cometió el error porque desconocía la norma. Las normas se presumen conocidas por todos, por eso mismo se publican para tener seguridad y certeza de que todos tengan acceso al conocimiento de las normas. Y en tema de responsabilidad, las personas de existencia visible o ideal van a tener la responsabilidad solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que estos cometan en el ejercicio de sus funciones. Luego, la responsabilidad del importador o exportador, ya sabemos, tiene responsabilidad solidaria con el despachante de aduana en materia penal aduanera. El agente de transporte aduanero, responsabilidad junto con el transportista. El principio es que, por el artículo 908 del Código, el despachante es el responsable de las sanciones. En una declaración inexacta, por ejemplo, en la cantidad, como dijimos, declaró 100, hay 150. Ahora, el Código establece la exhibición de responsabilidad del despachante de aduana cuando él demuestra que ha cumplido con las obligaciones a su cargo. ¿De qué manera demuestra en un caso concreto? Y en este caso del ejemplo de la cantidad, como el despachante no es mago y no puede saber si adentro del contenedor, por un error del proveedor, cargó una partida que debía cargarla en otro envío y le envió mercadería de más, y él declaró conforme factura 100 unidades, y hay 150, él exime de responsabilidad, demostrando que él cumplió las instrucciones que le dieron. Le dieron una factura consignando 100 unidades. Es un caso, obviamente, claro y sencillo. Después va a haber otros casos, obviamente, que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones en cuanto a la responsabilidad. También recordamos cómo regula el Código el tema de las multas, la graduación de las penas. La graduación de las penas, por ejemplo, declaración inexacta, si hay perjuicio fiscal, que ya vamos a ver, la graduación va a ser de 1 a 5 veces el importe del perjuicio fiscal. ¿De qué depende que la aduana imponga una vez, 2, 3, 4 o 5 veces? Y en cada caso se va a analizar las circunstancias, la naturaleza, gravedad de la infracción, y un tema importantísimo a tener en cuenta como prevención es justamente realizar todas las operatorias con la mayor diligencia posible, porque cada antecedente cuenta a la hora de determinar la graduación de la pena. Cuantos más antecedentes tenga un operador, la aduana va a estar facultada para aplicar la pena de multa por encima del mínimo, que es una vez, por ejemplo, el importe del perjuicio fiscal. Por lo tanto, es importante tener un legajo, en la medida de lo posible, lo más limpio que se pueda. También el Código Aduanero prevé la facultad, porque dice podrá, es una medida discrecional que le da el Código Aduanero a la aduana, cuando hay motivos suficientes, atenuar la pena, es decir, por debajo del mínimo. ¿Es posible? Es posible. Lo prevé el Código Aduanero en el artículo 916, pero es una facultad discrecional. Otro tema importante a tener en cuenta en materia de infracciones aduaneras, el efecto que tiene el pago voluntario. Cuando un importador cometió una infracción aduanera y sabe que esa situación que se ha generado de conflicto con la aduana es indefendible porque se equivocó y realmente no tiene argumentos para fundar una defensa y sabe que lo va a perder, entonces lo que puede hacer es hacer el pago. Pero el pago lo tiene que hacer en tiempo y forma.
porque cuando se realiza el pago del mínimo de la multa en los términos del artículo 930 del Código Aduanero, ese pago va a extinguir la acción penal aduanera y no va a registrarse ese antecedente. O sea que es importante. ¿Y en qué momento se hace el pago? El pago se hace dentro de los 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente, en que le llegó la notificación de la corrida de vista de que ha cometido una declaración inexacta, por ejemplo. Justamente por este ejemplo de que hay una diferencia en la cantidad y no tiene ningún argumento para defender, y quiere pagar, pero debe pagar dentro de los 10 días. Si paga dentro de los 10 días, es un pago voluntario del mínimo y se extingue la acción penal aduanera y ese expediente no existe. No va a haber antecedente. Bien, entonces, las infracciones aduaneras, todas las conductas que se realizan no habiendo cumplido las normas que regulan las operatorias de importación, de exportación de mercadería, son conductas que afectan el desarrollo regular y correcto de las distintas operaciones. Y por lo tanto, ponen en peligro la función de control, que ya dijimos que es la función principal porque es el bien jurídico protegido. Control sobre el tráfico internacional de las mercaderías. La aduana controla, ¿para qué? Para que se paguen correctamente los aranceles y para evitar que ingrese mercadería o que salga mercadería cuya importación o exportación está prohibida. Es decir, que el control va más allá de lo meramente fiscal, cumple una función parafiscal, por el régimen de las prohibiciones, y también para evitar, en el caso de cuando corresponda pagar estímulos a la exportación, que se paguen estímulos de más y que también eso implique un perjuicio fiscal. Entonces, ¿por qué se aplica la sanción? Porque hay una inobservancia de deberes, hay una transgresión de obligaciones. Y todo ello, ¿para qué? Para la mayor eficacia y preservación del control aduanero. Para distinguir y diferenciar, como hablábamos al principio, de los delitos y de las infracciones, es importante tener en cuenta el elemento subjetivo. En materia de infracciones aduaneras, basta el elemento subjetivo, la culpa, un mínimo de culpa. La culpa es la negligencia o el descuido en haber cumplido con las obligaciones. Y en materia delictual, de delitos aduaneros, se requiere más que eso. Se requiere el dolo, el ardid o el engaño que impide o dificulta el control aduanero. Entonces yo siempre doy el ejemplo de doctrina, en donde para diferenciar si un hecho, y esto es importante porque no es lo mismo defenderse de un delito que defenderse de una infracción. Si la aduana comienza con la imputación de un delito, estoy muy mal, porque el delito sabemos que merece la pena privativa de la libertad. Y la multa, como estamos viendo, solamente vamos a tener penas pecuniarias. Entonces, es importante tener en cuenta el encuadre inicial que hace la aduana para poder ejercer debidamente la defensa, y en la diferenciación, el ejemplo didáctico y doctrinario es en el régimen de equipaje, cuando se les pregunta si tiene algo para declarar y contesta no, le abren la valija y dentro de la valija encuentran 50 relojes, a simple vista. Otro caso, le preguntan lo mismo, ¿tiene algo para declarar? Y dice no, y le hacen una revisación más exhaustiva, porque a simple vista no hay nada, y resulta que la valija tiene un doble fondo, y en el doble fondo tiene los relojes escondidos. En un caso, es un delito, los relojes escondidos, mediante una acción realizada por el sujeto para impedir o dificultar el control aduanero. En el otro caso, hay una simple mentira de que no tenía nada para declarar y encuadra dentro de la zona de las infracciones. Bien,
Como dijimos, lo importante en la práctica aduanera de todas las infracciones, y debido al tiempo que tenemos, nos vamos a referir a la declaración inexacta. La declaración inexacta regulada en el artículo 954 del Código Aduanero, en el cual se prevé que corresponde la multa cuando lo declarado en una destinación de importación o de exportación, lo declarado no coincide con lo comprobado por el servicio aduanero. Bien, la declaración inexacta está relacionada con la declaración comprometida y no con la destinación aduanera. Es decir, está relacionada también con la destinación aduanera, pero no se comete una declaración inexacta por haber elegido una determinada destinación aduanera. Es decir, por ejemplo, una importación temporaria admite que sea convertida en una importación para consumo. Y si lo hago en tiempo y forma, y lo pido antes del vencimiento del plazo, no va a ser pasible de sanción. En cambio, el principio de la declaración de los datos que contiene la declaración comprometida es que se trata de datos que no pueden ser cambiados porque rige el principio de la inalterabilidad. Y aquí viene lo primero que hace a la prevención. Ya sabemos que cuando se ingresan, el despachante de aduana online por sistema informático Malvina va ingresando los datos, cada dato que ingresa debe ser cuidadoso de que sea veraz y exacto, porque no puede, luego de la oficialización, salvo en ciertos casos que vamos a ver, presentarse a la aduana y decir, me equivoqué, porque ese error genera responsabilidad penal de multa. Entonces, la declaración comprometida, teniendo en cuenta la diferencia entre lo que es los datos que contienen la destinación aduanera, los datos declarados en la destinación aduanera, esos datos conforman la declaración comprometida y se rigen por estos principios de declaración escrita previa, cuando hago una operatoria de importación, por ejemplo, la mercadería está en el puerto y el importador está haciendo su destinación aduanera y en ese momento todavía no está la mercadería. Luego se va a hacer el trámite que corresponda de acuerdo al canal asignado, en donde si corresponde verificación, se determinará con la apertura de los bultos si coincide lo declarado en el despacho con lo que comprueba el servicio aduanero. Pero la declaración es previa, escrita y previa, es decir, que previamente ese importador declara la calidad, la cantidad, el precio, la posición arancelaria, los sufijos de valor, las opciones, las ventajas, todos esos datos que son codificados y que conforman la declaración escrita previa comprometida. Y se rige por lo que se denomina el despacho en confianza. Por eso dijimos que es tan estricto el sistema que tiene el Código Aduanero, porque si se vulnera la confianza que tiene la aduana, en donde yo dije que había 100 unidades y después hay 120, entonces inmediatamente y a rajatabla corresponderá la sanción por declaración inexacta. Independientemente y en principio digo, de los argumentos que pueda tener ese operador para hacer un descargo, que después vamos a ver que esos argumentos en una instancia, seguramente que no va a ser ante la aduana, sino que va a ser en una instancia judicial, posterior, ante el tribunal fiscal o ante un juez en lo contencioso administrativo, podrá esgrimir ciertos descargos que podrán ser tenidos en cuenta de acuerdo, caso por caso, a las circunstancias que se hayan planteado en cada situación en particular. Pero el principio es este: la herramienta de prevención es tener en cuenta que la declaración es previa, que es un despacho en confianza, inmediatamente aplica multa. La declaración tiene que estar regida por lo que ya dijimos, el bien jurídico protegido especial de la declaración inexacta del 954 es el principio de la veracidad y exactitud de la declaración. Tener en cuenta que es inalterable, la inalterabilidad significa que no puedo desdecir
o corregir a posteriori, salvo ciertos casos, y todo esto en un contexto en donde se aplica un sistema selectivo de control aduanero, en donde no todo lo que ingresa o sale del territorio aduanero va a ser controlado. Por eso hablamos de un despacho en confianza, pero que si me equivoco me van a aplicar a rajatabla la multa. Porque yo puedo retirar mercadería y la aduana no la ve, porque me puede haber tocado el canal verde. Entonces hay todavía en ese sentido mayor exigencia para el operador de ser cuidadoso y diligente. Y todo esto, cuando todo esto se vulnera, entonces se genera una inexactitud cuya sanción está prevista en el artículo 954. Esta declaración, que es la declaración comprometida, debe indicar toda circunstancia o elemento necesaria para que la aduana pueda controlar que el despachante de aduana clasificó y valoró correctamente las mercaderías. Todo esto está en el contexto del artículo 234 del Código Aduanero, que fue reformado por la Ley 25.986, porque el Código Aduanero, en realidad, en su redacción originaria, no tenía que la función de la aduana era controlar que el despachante de aduana haya clasificado y valorado bien, sino que, por el artículo 241, que mantiene su redacción originaria, la función de la aduana es la de verificar, clasificar y valorar la mercadería para determinar el régimen legal aplicable. Este cambio por ley del Código 25.986 en el año 2005 implicó mayores responsabilidades para el despachante de aduana, porque ahora el despachante de aduana es responsable a partir de esa reforma. En esa reforma lo que se hizo es legalizar la utilización del sistema informático, que ya venía siendo utilizado en la práctica a partir del año 1993, en que se implementó el sistema informático María Malvina actualmente con su actualización. Entonces, eso implicó mayores responsabilidades, porque a partir de la implementación del sistema informático, ya el despachante de aduana no hace como hacía antes, que describía literalmente las mercaderías libremente. El despachante de aduana, a partir del sistema informático, tiene un límite para poder darle datos a la aduana. Y el límite está en el sistema de codificación. El sistema de codificación, ¿qué significa? El despachante de aduana no puede decirle a la aduana en la destinación, en el OM 1993, online, se trata de un televisor color de 20 pulgadas, eso no lo escribe, él solamente indica la posición arancelaria que le corresponde a esa mercadería, y eso arrastra todo lo que implica el tratamiento arancelario y aduanero para esa posición arancelaria, los certificados que correspondan, el arancel que corresponda pagar, y luego, además de esa posición arancelaria que es un código del sistema armonizado, más nomenclatura común Mercosur, más los 3 dígitos y el dígito control del SIM, además va ingresando todos los demás datos que le pide el sistema, que hacen a los sufijos de valor y estadística. Todo esto obviamente lo manejan perfectamente los despachantes de aduana, las opciones y ventajas que hacen al tratamiento aduanero más ventajoso en el caso de las ventajas. Las ventajas, el despachante indicará si la mercadería es para revender en el mercado interno o es un bien de capital. La liquidación es diferente y eso compromete responsabilidad, porque voy a pagar más o menos en función de las ventajas que el despachante toma, y todas estas elecciones que hace el despachante de aduana conforman la declaración comprometida. Todo tiene que ser veraz y exacto. ¿Por qué? Porque la declaración aduanera es inalterable.
tanto en operatoria de importación como en exportación, conforme lo regulan los artículos 224 y 321 para exportación en el Código Aduanero. Bien, entonces, hablamos de declaración comprometida, de los principios aplicables, de los riesgos que implica declarar mal, los códigos, que el sistema de codificación es un sistema cerrado, que solamente puedo ingresar datos codificados que me permite el sistema, y en todo ese contexto, lo que se declara tiene que ser exacto de lo que la aduana comprueba, en caso que corresponda verificación o control documental. Y si no, y si hay una diferencia entre lo declarado con lo comprobado, y esta diferencia produjere o hubiera podido producir. Son delitos de peligro abstracto, no basta con que concretamente se produjo el daño, sino que el daño podría haber sucedido si la aduana no lo hubiera advertido. ¿Y qué daño? Habla el artículo 954, que es la declaración inexacta. El daño que podría haber sucedido es que la aduana haya cobrado tributos de menos. O también, en un perjuicio fiscal, puede haber sucedido que la aduana en una operatoria de exportación haya pagado estímulos a la exportación de más. Y eso genera, entonces, el tipo de, previsto en el artículo 954, inciso A, la multa de 1 a 5 veces. No solamente respecto, el 954 se refiere a declaraciones inexactas ocurridas en operatorias de IMPO o DESPO, sino también respecto de los agentes de transporte aduanero en todos los datos que consignan en el manifiesto de carga, de rancho, de pacotilla, que tiene que ser veraz y exacto por esto mismo que acabamos de ver. La otra situación que se puede generar es transgresión a una prohibición de importación o exportación. La multa va a ser de 1 a 5 veces el valor en aduana. Aquí tenemos transgresión a una prohibición. Y acá vinculamos esto de transgresiones a una prohibición. Ejemplo, declara una mercadería por una posición arancelaria y va por otra que es prohibida. Declara una mercadería que es nueva, pero es usada, importación prohibida. Declara una mercadería, adjunto el certificado, y ese certificado no ampara el producto. Acá la aduana equipara una restricción, que es un requisito que tengo que presentar, con una prohibición. Porque un problema de este tipo arranca, por lo común, con un 954 inciso B, y termina con una infracción formal, en donde, luego de un trámite, en donde interviene un abogado, y los mayores costos y la detención del despacho que eso significa, terminará pagándose una multa formal de 1.000 pesos. Pero en el mientras tanto, la aduana interpreta el tema de las restricciones como una prohibición. Son temas muy finitos que, bueno, después vamos a ver si podemos verlos con mayor detalle, pero el tiempo por ahí no nos va a dar para tanto. Y por último, el 954 regula la posibilidad de que el daño implique en un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente corresponde. Es decir, cuando se giran divisas o ingresan divisas que no se corresponden con el contravalor de la mercadería que fue exportada o importada. Y esto también está vinculado con el régimen cambiario, que es un tema que es de competencia del Banco Central. Acá, en un fallo de la Corte, Bunge y Born, lo que la Corte dijo es que si bien en situaciones en donde incluso, por ejemplo, en ese fallo, el decreto 530 establecía la no obligatoriedad del ingreso o giro de divisas, distinto de lo que ocurre actualmente, en aquel entonces dijo, si bien no existe ese control, la Corte igualmente condenó porque se afectó la veracidad y exactitud, e igualmente aplicó la pena. Por un importe en una operatoria de exportación, el FOB no estaba correcto. Para evitar subfacturación o sobrefacturaciones, y para evitar que, dijo la Corte,
a través de operatorias aduaneras se perpetren otros ilícitos que son también, que deben ser perseguidos por el Estado. Entonces, perjuicio fiscal, transgresión a una prohibición, ingreso o egreso indebido de divisas. El artículo de para que haya declaración inexacta, como ya dijimos, no requiere que ocurra el daño efectivo, basta con la mera posibilidad de que se pueda producir y no corresponde sanción cuando sea imposible el error de pasar inadvertido por la aduana. Esto es algo importante que en cada caso se debe tener en cuenta. Bien, ¿cómo vamos con los tiempos, Laura? Bien. Bueno, entonces... Siempre nos pasamos hasta 12:15, en general ahí cerramos, así que vamos bien. Perfecto, bueno, entonces bien que me avisas. Porque esto entonces lo voy a explicar rápidamente, son temas que son muy, digamos, conocidos por los despachantes de aduana, en cuanto a las herramientas de prevención a tener en cuenta que están reguladas en el Código Aduanero para evitar cometer infracciones aduaneras. Acá enumeré las que el Código prevé: ignorar contenido, declaración supeditada, declaración con intervención del servicio aduanero, rectificación y autodenuncia. Ignorar contenido significa que el ejemplo este que yo les dije, el proveedor es un poco desprolijo y a veces me manda otra mercadería y no me avisa. Entonces yo ya sé que siempre tengo problemas con ese proveedor. Entonces, es una medida excepcional ignorar contenido. No puedo ignorar contenido de todo lo que viene porque también implica un mayor costo. Pero cuando yo sé que voy a tener algún tipo de dificultad porque desconozco algo relacionado con la mercadería, porque es un producto que el proveedor no me está dando precisiones acerca ni de la cantidad o de la calidad, son productos textiles, necesito saber cuál es la composición exacta, porque de eso depende la posición arancelaria, y si me equivoco va a haber una declaración inexacta. Si me mandó mercadería además, va a haber declaración inexacta. Entonces hago el régimen de ignorar contenido. Esto tiene un plazo, el plazo es de 10 días, desde el arribo del medio de transporte, para pedir la toma de contenido, y luego hay un plazo, a partir del arribo del medio de transporte, siempre se cuentan los plazos en ignorar contenido, de 25 días para tomar contenido. Tomar contenido significa ir al depósito, donde se encuentra la mercadería, se abren los bultos, con presencia, digamos, de la autoridad aduanera, del guarda, que está en el depósito, del importador, del despachante de aduana, a los efectos de poder determinar todas estas dudas que tiene y el despachante de aduana poder declarar correctamente. Declaración supeditada, el ignorar contenido, entonces, ¿en qué momento es una herramienta de prevención? ¿En qué momento lo uso? Antes de oficializar la destinación aduanera. Antes tomo contenido. Luego sé lo que hay, hago la destinación aduanera. Correcta. Declaración supeditada cuando yo compré 10 máquinas y voy a traerlas a lo largo de todo el año. La primera máquina la traigo en el mes de marzo, la traje. Las posteriores las voy a traer una por mes. La primera que traje en el mes de marzo, la aduana detiene el despacho y me dice que esa mercadería está mal clasificada, declaración inexacta, que va por otra posición arancelaria que tributa más, perjuicio fiscal. ¿Qué puedo hacer? Siempre y cuando no haya una prohibición, que no esté involucrado el 954, inciso B, podré despachar la mercadería para no tener mayores costos de almacenaje, bajo régimen de garantía, y mientras tanto voy a discutirle a la aduana porque el verificador se equivocó, y está mal lo que él dice. Y yo ya sé que voy a ganarlo, y está bien, porque yo ya lo estudié con el despachante de aduana, con un ingeniero industrial, con los catálogos, está perfecta la posición y está perfecto el arancel, además compré 10 más, en donde yo ya tengo el costo, digamos, de esa importación, y es correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un litigio. La identidad de causa litigiosa significa que todas las máquinas que voy a traer en los meses siguientes son idénticas a esta.
¿Qué puedo hacer? Declaración supeditada. Las posteriores destinaciones aduaneras, al momento de oficialización, el despachante supedita al conflicto del despacho número 1. ¿Cuál es la ventaja? Que en cada una de las destinaciones puedo retirar bajo régimen de garantía, y el litigio primero, cuando se resuelva, va a ser abarcativo y se va a aplicar a todos los despachos posteriores. La ventaja estará en que si por algún motivo que yo no tuve en cuenta en la clasificación arancelaria, pierdo el litigio del caso 1, la multa solo se aplica en el caso 1. Entonces, cuando hago una declaración supeditada, hago prevención, porque estoy a salvo de multa en 9 despachos posteriores. Otro tema importante de herramienta de prevención que está vigente y que se incorporó con la reforma del Código Aduanero es la declaración de intervención. María, sí. Alguien estaba preguntando, ¿días hábiles o corridos para la toma de contenido? Días hábiles. Los plazos operativos se cuentan por días hábiles, salvo que sean mayores de 30 días, en cuyo caso se cuentan los menores de 30 días se cuentan por días hábiles. Y los plazos procesales, todos los plazos procesales de procedimiento de infracción aduanera, de impugnación, todos se cuentan también por días hábiles administrativos. Entonces, la declaración con intervención del servicio aduanero es la posibilidad que fue incorporada tanto para importación como para exportación en el artículo 234, 332 del Código Aduanero, en el apartado 3, que prevé, este apartado 3 del 234, prevé la posibilidad de hacer el despacho con intervención del servicio aduanero. Esta reforma del artículo 234 de la ley 25.986 es a la que me referí antes, en donde les comenté que a partir de esta reforma, después de muchos años, desde 1993 hasta el 2005, se legalizó el sistema informático. En la redacción original del código no existía un sistema informático. Entonces el código establecía que todas las destinaciones aduaneras debían ser oficializadas, no utilizaba el término oficialización, que es propio del sistema, sino registradas por escrito y en soporte papel. A partir de la reforma se introduce la posibilidad de hacerlo por escrito, pero a través del sistema informático María, actualmente Malvina. Como ya dije, todos los elementos de la declaración están codificados, no hay libertad de expresión, hay más vale una limitación impuesta por un sistema. Esa limitación ya vimos, son los códigos de la posición arancelaria, los sufijos, las opciones y las ventajas. Ahora, ¿qué puede suceder? El código le impone al declarante que tiene que indicar todo lo necesario para que la aduana controle que está bien lo que hizo, que está bien lo que clasificó, que está bien la posición o está bien la valoración. La aduana lo debe controlar. Y le impone la obligación de darle todos los datos. Pero por otro lado, el sistema en la práctica lo limita. ¿Y qué puede suceder? Que el sistema de codificación no contemple un código de un dato que es muy importante darlo. Porque si no le doy ese código a la aduana respecto de la mercadería, puedo tener el riesgo de cometer una infracción aduanera de declaración inexacta. Entonces, prevención, aplicar el sistema que prevé el código del despacho con intervención del servicio aduanero. ¿Qué significa en la práctica esto? El declarante oficializa con la opción prevista en el código de hacer su declaración con intervención del servicio aduanero en ese mismo momento de la oficialización. ¿Y qué le permite esto? Le permite, además de oficializar la destinación como cualquier otra, supongamos que el problema es que quiere darle mayores datos respecto de la mercadería porque
resulta que el sistema de las posiciones arancelarias no está tan claro si la mercadería va por la posición arancelaria que él estudió y considera correcta. ¿Por qué puede pasar esto? Un ejemplo de la práctica. Porque se trata de una mercadería de última tecnología, que a lo mejor no está ni siquiera expresamente prevista en el sistema armonizado, y el declarante tiene miedo de que la aduana interprete que va por otra, y después va a tener una declaración inexacta. Entonces, ¿qué puede hacer? Declara por la posición que considera correcta, paga el arancel por la posición arancelaria que considera correcta, pide la intervención del servicio aduanero y oficializa. Y a su vez, una resolución que reglamenta establece que tiene que presentar por escrito todos esos datos que él necesita informarle a la aduana para completar su declaración, porque el sistema no se lo permite, y los escribe. Se trata de una máquina con tal funcionalidad, con tales características, con tal composición, con tanta cantidad de partes, y le informa detalladamente, cosa que no lo puede hacer en el sistema, y agrega además en esa presentación catálogos, folletos, fotos, croquis, diseño, todo lo que sume a la aduana para entender de qué se trata. ¿Qué puede suceder cuando se hace un despacho con intervención del servicio aduanero? Puede suceder que cuando el verificador es canal rojo obligatorio, cuando el verificador constata, la máquina, por ejemplo, en este ejemplo, va a determinar si es correcta la posición arancelaria o no. Pero si el verificador entiende que va por otra, porque de acuerdo a su criterio de interpretación, de acuerdo a los principios y reglas del sistema armonizado, ubica por otra, la ventaja y la prevención estará en que para el declarante no hay multa. ¿Por qué? Porque le avisó a la aduana que tenía dudas y lo hizo bajo esta modalidad. Esta modalidad es optativa para el declarante, es una opción que está vigente. Y la aduana tiene un plazo de 5 días hábiles para expedirse acerca. El problema, y por lo común, y también podemos analizar algunos comentarios que pudieran hacer despachantes de aduanas, si es que lo han usado o no, y que muchas veces cuando lo comentamos, en la práctica no es muy utilizado porque genera canal rojo obligatorio y porque el tiempo que demora el servicio aduanero, que no es precisamente los 5 días hábiles que nos dice el Código Aduanero, mucho más. Ahora bien, ¿qué sucede si el verificador le dice no va por la posición que vos dijiste, va por otra, y tributa más, y tenés una diferencia de tributos? Entonces, el verificador le formula un cargo, la sección liquidaciones le notifica el cargo para que pague la diferencia de tributos. Cuando el importador recibe el cargo significa una liquidación suplementaria de diferencia de tributos, el importador o exportador, porque esto sirve para ambas operatorias, puede impugnar, es decir, puede no estar de acuerdo, incluso, con el criterio que tomó la aduana, y puede seguir defendiendo la posición que él consideró correcta y el arancel que pagó. Todo eso con un procedimiento que se llama procedimiento de impugnación en el contexto del artículo 1053, pero la ventaja es que cuando se hace un despacho con intervención del servicio aduanero no hay riesgo de multa, porque le avisé a la aduana. Lo mismo para exportación. Y otra cuestión importante, nosotros ya vimos como herramientas de prevención conocidas por todos, ignorar contenido antes de oficializar la destinación. No sé bien qué es, voy y miro. Ignorar contenido. Acabamos de ver la declaración supeditada. Multa solamente en el primer caso, en todos los demás evito la multa, prevengo multas. Declaración con intervención del servicio aduanero al momento de la oficialización. Y ahora vamos a ver la rectificación. La rectificación también, herramienta muy conocida por los operadores, es decirle a la aduana, informarle a la aduana por escrito que me equivoqué,
que dentro de los datos consignados hay uno que está mal. Esto es viable como una excepción que prevé el Código Aduanero en los artículos 225 y 322, tanto en IMPO como en ESPO. Una de las cuestiones que a aclarar es que el ignorar contenido solamente es aplicable en materia de operatoria de importación, porque en materia de operatoria de exportación, obviamente nadie puede decir que no sabe lo que va a exportar, entonces no se puede ignorar el contenido. Pero todo lo demás sirve para IMPO y ESPO. Vamos a ver el ejemplo de IMPO, rectificación en IMPO. Para poder rectificar, decirle a la aduana me equivoqué, la mercadería no son 100 unidades, son 120, por ejemplo, ¿qué se tienen que dar? Requisitos. Se tienen que cumplir requisitos a rajatabla. ¿Por qué? Porque están regulados en el código, y el código nos dice en el artículo 225 que para poder rectificar el error que cometí tiene que ser un error evidente, imposible de pasar inadvertido para la aduana. ¿Por qué? Porque surge de la simple lectura de la destinación aduanera, del despacho o del permiso de embarque, o agrega, el 225, de la documentación complementaria, de la factura, del documento de transporte, de los certificados. Surge, si la aduana mira, dice acá hay un error, es evidente, tiene que surgir, ese es el elemento material. El elemento temporal, también, para poder rectificar, no puedo ir y decirle a la aduana me equivoqué en cualquier momento. Lo tengo que hacer en determinado momento. ¿Cuándo puedo hacerlo? Bueno, puedo hacerlo siempre en una operatoria de importación que todavía no haya sido asignado el canal. Nosotros en operatoria de importación se oficializa por parte del despachante de aduana y en ese momento no tiene asignación de canal, sino que luego al momento de la presentación de ese documento, despacho de importación, ante la aduana, con el agente presentador, se determinará, pasará de estado oficializado a estado presentado con asignación de canal. Entonces, antes de la asignación de canal, puedo rectificar. Y solamente cuando tengo canal verde, puedo también rectificar, no obstante que ya tengo canal, porque es verde. Entonces, ¿cómo la aduana no me va a dejar ir y decirle me equivoqué, cuando en realidad se lo estoy diciendo con la mejor buena fe, porque encima es canal verde, porque la aduana no lo va a mirar, no lo va a abrir. Pero yo le voy a decir, adentro del contenedor no hay 100 unidades, hay 120. Entonces, tengo que avisárselo, pero puede ser antes del libramiento. Ahora bien, el otro elemento, tiempo a tener en cuenta es si me doy cuenta, pero cuando recibí la carga en mi depósito. Y entonces ya estamos hablando del elemento tiempo luego del libramiento. Y acá puedo rectificar, si fue rojo o naranja, obviamente la aduana no lo advirtió, porque si lo hubiera advertido ya me hubiera hecho un sumario. No lo advirtió. Y si es canal verde, como siempre, en todos los casos. ¿Sí? Tengo acá una pregunta, pero es bastante como larga. Me gustaría que Melina, te voy a activar el audio para que vos directamente se lo hagas a María del Carmen. A ver. A ver. Ahí está, Melina, tenés audio. Estoy sin, dice que está sin micrófono. Bueno, te la leo entonces, ¿no? No la puede hacer. Dice, tengo una operación, hice 06, el DESPA puso FOB, el despacho, ¿no? Sí. Pero hagamos una cosa, María Carmen, lee la voz. Bueno. Así, porque me parece que... ¿Querés que está relacionado con esto? Justo, sí. o un poquito para cerrar. Dale, Si cerrá vos y dale, hagamos eso mejor yo para más que ordenarnos. nada, porque si no quieren que se haga tan extenso, porque queda un poquito, pero Dale. ya lo cierro, ahí ya analizamos y volvemos para atrás. Y perfecto, no dale, no hay problema. Volvemos con... Entonces, la rectificación, ya dijimos, debe ser solicitada antes de la asignación de canal,
o antes del libramiento, puede ser, si fue canal verde, y después del libramiento en cualquier canal. Si fue rojo o naranja, y la aduana obviamente no lo admite. Y la exportación también es posible la rectificación. Por último, tenemos la autodenuncia. Me equivoqué y también quiero ir y avisarle a la aduana que me equivoqué. A veces cuando doy algún curso y son alumnos de la facultad o estudian a lo mejor licenciatura en comercio internacional, me preguntan, ¿para qué le va a ir a decir? Si ya supongamos que tenés el contenedor, te tocó verde, la aduana nunca se va a dar cuenta que tenés mercadería. Bueno, justamente eso, las empresas que trabajan bien no quieren tener ningún tipo de riesgo, y además, si, por ejemplo, el proveedor le mandó unidades de más, y fue canal verde, abre el contenedor y se encuentra con toda esa mercadería no tiene documentación aduanera respaldatoria. Es decir, que es un potencial riesgo que tiene la empresa, y las empresas que trabajan bien no quieren tener ningún riesgo ante cualquier situación de inspección o a la comercialización, porque después esa mercadería tiene que ser volcada en los libros contables de la empresa, y tiene que coincidir con todo lo que hace a la posterior comercialización. Entonces, la autodenuncia, ir y decirle a la aduana, me equivoqué, cuando consigné datos que están mal en un despacho de importación o en un permiso de embarque. Si yo me presento espontáneamente y le digo a la aduana, me equivoqué, en los términos de la autodenuncia prevista en el artículo 917, voy a tener la posibilidad de rectificar y no habrá sumario. En el caso anterior se rectifica y no hay sumario si rectifico en tiempo y forma. Y si hago autodenuncia en tiempo y forma, rectifico significa que en el despacho se consigna correctamente el dato que me equivoqué. Entonces, y no va a haber sumario, como ya dijimos, es muy importante no registrar antecedentes. Bueno, ahora bien, me preguntarán, ¿por qué no haces una rectificación? Porque la autodenuncia implica que se reduce la pena en un 75%, es decir, que voy a pagar, en el caso anterior no pago, en este sí, una multa reducida en un 75%. Pero, ¿por qué es por la vía del 917? Porque no se reúnen los requisitos previstos en la rectificación que acabamos de ver, regulada en los artículos 225 y 321 del Código Aduanero, en donde se exige que el error sea evidente, imposible de pasar inadvertido, y que surja del propio despacho de su documentación complementaria. Bueno, yo tengo un caso en que el error no surge de la documentación complementaria. ¿Qué hago? Y voy y le digo a la aduana, ¿cómo? Por autodenuncia. ¿Puedo hacer la autodenuncia? Bueno, y acá también el elemento tiempo. Puedo hacerla previo al libramiento, siempre por escrito. El requisito es que la aduana todavía no lo haya advertido. Antes de la asignación de canal es igual, rojo o naranja, y si es verde siempre. Y posterior al libramiento también, el único requisito que da el código, esto fue también modificado por la ley 25986, siempre que no hubiera en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva. Es decir, si la empresa tiene un curso de inspección, no puede decir corriendo, vayan y hagan la autodenuncia porque tenemos toda esta mercadería que no la declaramos. No se puede. Y si se cumple entonces y se realiza la autodenuncia en estos términos, entonces es posible obtener el beneficio de la reducción en los términos del 917. Y ya para ir cerrando, tenemos un artículo del Código Aduanero, que es el 959, muy importante a tener en cuenta, porque es el artículo que cubre la posibilidad de haber cometido un error y que no corresponde a la aplicación de la pena. ¿Cuándo? Cuando la inexactitud fuera comprobable de la simple lectura de la propia declaración. Punto. Acá volvemos a lo que vimos antes. El límite para que no sea punible, como lo dice este artículo, aplicable para todos los casos, es que el error surja de la propia declaración aduanera, del propio OM 1993,
ya sea para despacho de importación o para permiso de embarque. Que surja ahí un error evidente. Pero no agrega este 959 que el error pueda surgir de la documentación complementaria. Y hay jurisprudencia de la Corte, en el fallo Petrobras, en donde establece que este artículo no puede ser interpretado en forma extensiva junto con el 225, sino que es limitado. El código dice que para que no me apliquen la pena, el error tiene que ser evidente de la propia lectura de la destinación aduanera. Ese es punto 1. Y tampoco es punible, nos dice, sigue este inciso A, cuando la circunstancia o el elemento en el que recae ese error, me equivoqué, fue objeto de la opción de hacer el despacho con intervención del servicio aduanero. Acá viene la parte que yo les dije, que cuando hago un despacho con intervención del servicio aduanero, ¿de dónde surge que no me van a aplicar una pena de multa? Del 959, que lo agregó también la ley 25.986, antes esto no estaba. Bueno, después el inciso B, cuando tampoco se aplica sanción, cuando se trate de una causa en donde el perjuicio fiscal sea inferior a una determinada cantidad de pesos, que es irrisorio, que no vale la pena que el Estado reclame por eso, lo que se llama el principio de bagatela, en donde no es necesario que se llenen de expedientes para un cobro mínimo. Y tampoco corresponde cuando se trata de una diferencia en la cantidad declarada en el despacho o en el permiso, correspondiente a una misma posición arancelaria y que no exceda del 2% según, por unidad de medida. Y esto puede ser aumentado, esta tolerancia, son tolerancias, o sea, me puedo equivocar, ¿cuánto? No hay sanción. Y si te equivocaste, hasta un 2%. No va a haber sanción. ¿Por qué? Porque lo prevé el código en su artículo 959. Puede haber unas tolerancias mayores según el tipo de mercadería. Por ejemplo, el corcho tiene hasta 4% porque, de acuerdo a las circunstancias climáticas, puede pesar más o menos. Y esto está contemplado. Bien, y este artículo que vemos es un artículo original del código que ahora no existe más, en donde se preveía antes de la reforma, antes del 2005, que empezó a regir esta reforma, que si el error está mal la posición arancelaria, nos decía antes el código, no era punible, no aplicaba la pena de multa, siempre y cuando el despachante hubiera indicado todos los datos necesarios para haberle permitido y posibilitado al servicio aduanero que él clasifique correctamente. Porque antes la clasificación, como lo decía el artículo 241, como lo dice el artículo 241, la aduana verifica, clasifica y valora. Pero esto ya no está más, ya no es así. Ahora la sola posición arancelaria que está mal implica un sumario, todo eso por el sistema informático. Pero de todas maneras, tengamos en cuenta que todo lo que implica declaración inexacta conlleva cuestiones clasificatorias de conflicto con la aduana, en donde la jurisprudencia, si está mal la posición arancelaria, va a analizar. La jurisprudencia me refiero fuera del ámbito de competencia de la aduana, en un procedimiento de infracción aduanera por declaración inexacta, interviene primero la aduana, luego vamos a la instancia ante el tribunal fiscal o ante un juez en contencioso administrativo, en el caso de infracciones puede ser optativo, pero los criterios ya en sede judicial son de otro análisis en cuanto a determinar en cada caso concreto si un error clasificatorio fue de buena fe, cuál era la complejidad de la clasificación arancelaria en cuanto a la complejidad de la propia mercadería, y si todo esto es evaluado, y el error no es que declaré televisores y aparecen computadoras, que es un error grosero, sino que clasifico una mercadería, que es un producto químico, que es difícil y hay un error, o clasifico una máquina de última tecnología, como decíamos hoy, equivoco en la posición arancelaria. Esto es una cuestión de hecho y prueba. Cada caso es un expediente, y en ese expediente se podrá demostrar
la complejidad y la razonabilidad. ¿Y qué dice la jurisprudencia en esos casos? Absuelve. Absuelve por el principio de la duda. Porque no se le puede exigir más al despachante de lo que el despachante realmente está en condiciones. Y mismo la aduana puede haber tenido diferentes criterios. El verificador uno, la edición, el departamento de clasificación arancelaria otro, y por qué tanta exigencia en relación al despachante cuando es complejo. Y lo mismo en las cuestiones de valoración. En las cuestiones de valoración se aplica el acuerdo del GATT, lo que se tiene en cuenta es el precio declarado. El precio tiene que ser el realmente pagado por pagar. Si hay diferencias que dan lugar a ajustes de valor, eso no es declaración inexacta. Todas estas cuestiones son cuestiones muy puntuales que en la práctica dan lugar al análisis para saber, en definitiva, si me equivoqué, si tengo la posibilidad luego ya en sede judicial de encontrar una absolución. Pero en principio, cuestiones de valor y cuestiones de clasificación arancelaria son cuestiones muy comunes, que llevan a declaración inexacta y muchas veces absolutamente, digamos, defendibles. Bueno, en principio creo que el objetivo, ya con el tiempo que tenemos, hemos hablado bastante rápido de un montón de temas que ameritan a lo mejor un mayor grado de detalle, pero la idea era dar un pantallazo de estas herramientas, que como ya les dije, creo que muchos la conocen y que podrán compartir con nosotros experiencias o consultas para ampliar sobre estos temas. Así que bueno, si hay preguntas... Dale. Sí, hay una que había quedado y pueden hacer más preguntas a aquellos que necesiten. Como siempre decimos, es un pantallazo porque la idea es que sea una charla donde les pique un poquito o que después, en todo caso, quieran profundizar con el profesional o buscar más información, ¿no? Acá hay una consulta. Vuelvo a describir más ordenado, me dice. En un despacho IC06, el despachante puso mal la condición de venta. Era CFR y puso FOB. No hay perjuicio fiscal porque el valor en aduana está bien. Ya tengo mi mercadería en el depósito, me queda hacer una autodenuncia. ¿Cuánto puede tardar en resolverse el problema en aduana? Porque el banco, debido al CEPA-IMPO, no me deja girar el total. Bueno, ¿cuánto puede tardar la aduana? Es un tema un poco complicado que escapa a lo que yo les pueda, digamos, decir exactamente. Los expedientes, para que salgan, así de sencillo, hay que estar atrás. Hay que ir, insistir, insistir e insistir. Y de eso depende de la rapidez con que lo resuelva la aduana. Cuando uno va y se encuentra con una situación justamente que impide el giro de las divisas, entonces ahí la insistencia in situ. Lo que pasa que ahora, bueno, estamos con este tema del menor personal con el que cuenta la aduana por todo este tema de la pandemia. Pero en principio, los tiempos, en tiempos normales, es estar atrás e insistir. Y cuando decimos que una declaración inexacta, para que sea, conforme lo que ya vimos, del principio de legalidad, tiene que encuadrar en cualquiera de los tres incisos del 954, o causa un perjuicio fiscal, o transgrede una prohibición, o hay un ingreso o egreso indebido de divisas. Si ninguna de esas tres situaciones sucede, entonces no corresponde la calificación del hecho como una declaración inexacta, y yo de ninguna manera diría que es una declaración inexacta, porque no encuadra dentro del tipo, y directamente corresponde la subsanación mediante una rectificación, como ahí bien pusieron, a través de autodenuncia. Bien. Acá preguntan, la rectificación no te exime de la multa, ¿verdad? En el caso de rojo o naranja. Depende. Si vos rectificás en tiempo y forma, conforme vimos el tiempo, o sea, si vos rectificás y siempre que se den todos los requisitos que te exige la norma, que el error surja evidente, que en el despacho surja evidente el error o la documentación complementaria, y vos hayas
hecho la rectificación, presentás el escrito explicando todo, que surge evidente, por qué motivos, y lo tenés que presentar, como ya dijimos, antes de la asignación de canal. Si te tocó verde podés hacerlo, y luego del libramiento también podés hacerlo. Lo que sucede es que el Código Aduanero establece un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del libramiento. Es un tiempo muy breve, porque hablamos de una empresa que recibe un contenedor, lo dejó, a los 15 días lo abre, se le venció el plazo. De todas maneras, yo siempre aconsejo siempre ir por lo más, es decir, ir y pedirlo como si estuviéramos en término. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya estamos como un poquito pasados. Mira, hay gente que está pidiendo entrar a la reunión ahora. Bueno, muchas gracias María del Carmen, para mí fue súper clara. Igual vamos a mandar la presentación y a partir de ya de la semana pasada empezamos a subir el video en un canal de Casipra. El link es privado, digamos, no es que está público para que lo vea cualquiera, sino simplemente aquellos que se inscribieron y no pudieron participar, o tuvo un audio mal, o quieren repasar aquello que vos contaste. Va a estar disponible más o menos 10 días, después lo bajamos, lo editamos y seguramente lo vayamos publicando. Así que acá todos me dicen muy claro, genial, gracias. Así que María del Carmen, estamos en contacto. A todos los y todas que están aquí, ahí les mando mi mail para cualquier consulta o cualquier tema que quieran sumar. Así que sí, las filminas van a estar en disposición, me están preguntando, sí, las vamos a mandar por mail a todos aquellos que se hayan inscrito. Si alguien no se inscribió, me escribe un mail y me la pide especialmente. Así que bueno, muchas gracias María del Carmen, estamos en contacto, gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, lo más probable es que hablemos sobre fijación de precios internacionales, así que nada, los espero. Bueno, Gracias. muchas gracias, hasta la próxima, que estén Nos todos vemos. muy bien. Cuídense. Sí, importante.